Bueno, la primera reacción es adición. El día de ayer, adición de halogenuros a alquinos. El día de ayer estuvimos revisando algunas cosas curiosas y peculiares acerca de cómo se nombran. Revisamos que dentro de las cadenas de hidrocarburos puede haber más de un punto de insaturación, ¿no? Y los nombres estaban medios complicados, pero no son tan comunes, así que no esperen verlos mucho. Vamos a ver nada más 3 tipos de reacciones de alquinos, que creo que son las más importantes y las que les pueden servir un poco más. Y vamos a comenzar con la primera, que es la adición de halogenuros de ácido. ¿Qué tipo de halogenuros de ácido se pueden adicionar? Realmente se puede adicionar cualquier tipo. Hay que tener nada más, pues digamos, algunas previsiones. En este caso, en el ejemplo, se da la adición de ácido bromhídrico o de bromuro de hidrógeno. En realidad se puede adicionar cualquier tipo de ácido. Puede ser flúor, puede ser cloro, puede ser yodo. Inclusive se puede adicionar astato, pero ese no es ya tan común. ¿Qué condiciones vamos a tener para que se lleve a cabo la reacción? Vamos a tener condiciones ácidas y vamos a tener un medio acuoso. Lo primero que vamos a ver en la reacción va a ser la ruptura de uno de los enlaces pi y puede llevarse a cabo de dos maneras. Para ambos casos la ruptura va a involucrar la adición de un átomo de hidrógeno y el átomo de hidrógeno lo puede tomar de dos fuentes. Como vamos a tener condiciones ácidas, lo más común es que lo tome directamente del ácido, es decir, que uno de esos enlaces pi vaya a buscar al hidrógeno, que el hidrógeno rompa el enlace con el halógeno y cuando rompa este enlace le deje los electrones y entonces se quede el bromo cargado con carga negativa. Como se va a incorporar el hidrógeno con carga positiva rompiendo uno de los enlaces tipo pi, vamos a ver aquí que va a pasar lo mismo que pasaba con los alquenos. Se va a romper uno de los enlaces tipo pi y cuando se rompa, uno de los carbonos se va a quedar con los electrones para poder formar un nuevo enlace con el hidrógeno. ¿Qué esperamos ver entonces nosotros? Pues que va a haber una ruptura de uno de los enlaces tipo pi, se va a incorporar uno de los hidrógenos y va a quedar uno de los carbonos con carga positiva, es decir, se va a formar un carbocatión, que en este caso va a llevar el nombre de catión vinílico. ¿Con cuál de los carbonos se va a ir el hidrógeno? Para este caso no va a haber una regla definida como tal, porque los carbonos son equivalentes y para esta molécula inclusive pues no es una molécula totalmente simétrica, entonces no hay un punto de partida para saber hacia qué carbono se va el hidrógeno. En este caso vemos que se va con el carbono de la derecha y el carbono de la izquierda, como se rompió el doble enlace y le quitaron el electrón para dárselo al hidrógeno, pues vemos que queda con una carga positiva. Y a esta molécula le vamos a conocer como un catión vinílico. Vinílico viene porque se formó un catión y porque todavía mantiene un doble enlace. Y al doble enlace, cuando está con carga, se le conoce como un vinil o como vinilo. ¿Qué es lo que va a aprovechar ahora el átomo de bromo? Bueno, si el hidrógeno lo tomó directamente del ácido, esperaríamos que el bromo se quede ahora con una carga negativa. Es decir, este va a ser un buen nucleófilo. Y entonces este carbono que está con carga positiva, pues va a ser un buen electrófilo, ¿no? Y va a ser una buena oportunidad para que este bromo se incorpore directamente a ese carbono. Y aquí, como tenemos un doble enlace, vamos a tener dos probabilidades, recordando que los alquenos presentaban cierto tipo de isomería. Vamos a tener un caso en el que el bromo se va a incorporar de la misma cara donde está el otro grupo principal. Y entonces, dentro de la isomería cis y trans, a este cómo se le conocía. Ese era trans, ¿no, profe? Es trans, bueno, tenemos bromo, tenemos aquí un metilo, del otro lado tenemos un hidrógeno, el que se incorporó del ácido, ¿no? Y tenemos aquí otro metilo. Los principales están del mismo lado. ¿Es cis o es trans? Sí, ¿no? Cuando los principales están del mismo lado,
es cis. Y vamos a tener el otro caso. En este caso, pues también podemos comparar. Tenemos bromo, aquí tenemos un metilo, aquí está otro metilo y aquí está el hidrógeno. En el caso de esta cara, el principal es bromo, y en el caso de esta otra cara, si aquí tuviéramos un eje, es el metilo. Como están en caras contrarias, ahora va a ser trans. Este primer paso lo resaltan mucho los libros y la literatura de que se forman las dos especies, pero como la reacción no termina aquí, en realidad es poco relevante, porque a continuación vamos a ver que la reacción continúa y no importa en qué cara se haya incorporado el bromo. Si es cis o es trans, en realidad va a ser muy poco relevante para lo que sigue de la reacción, porque la reacción va a continuar y se va a romper ese otro enlace pi que quedó pendiente. Y entonces, pues cuando tenemos enlaces sencillos, la isomería cis y trans no es relevante. Hasta este paso de la reacción, pues vemos dos posibilidades. La primera es que se rompa uno de los enlaces tipo pi, ya sea que lo haga por la adición del hidrógeno del ácido o por la adición de un hidrógeno del agua. En el caso de que se rompiera por la adición de un hidrógeno del agua, vamos a ver que la reacción le va a tomar todavía más tiempo llevarse a cabo, porque vamos a ver la formación de un grupo hidroxilo y vamos a ver especies que pueden competir entre ellas. En este caso, no se va a adicionar el hidroxilo en el catión. ¿Por qué? Pues porque va a estar el medio rodeado de ácido y ese hidroxilo va a ser más fácil que se recupere, que vuelva a tomar el hidrógeno del ácido para volver a formar agua y entonces nos deje al bromo de nuevo cargado. En este caso la reacción se va a ver bastante limitada por estos pasos, porque va a haber una competencia para ver quién cede el hidrógeno y después va a haber otra competencia para quitarle el hidrógeno y que se vuelva a reconstituir el agua. En el caso de este tipo de ácidos que son inorgánicos, no tenemos opción. Estos ácidos no nos los venden con mucho grado de pureza y entonces siempre van a estar en medio acuoso. En teoría siempre van a estar ionizados, pero la reacción se vuelve bastante lenta. ¿Qué es lo que vamos a ver siempre entonces? La incorporación de un primer hidrógeno, el cual rompe uno de los enlaces pi, se forma el catión vinílico y después se forma, después se adiciona el primer halógeno en el carbono que quedó cargado. Y podemos tener dos tipos de especies, una especie cis, una especie cis, perdón, y otra especie trans. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Ninguna, profe. Bueno, la reacción todavía continúa. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Bueno, como nosotros vamos a seguir con el medio ácido, ¿qué es lo que va a pasar? Pues ahora la reacción va a continuar, pero como una reacción de adición a un alqueno, la cual ya revisamos. Y para este caso vamos a tener dos probabilidades. Primero, vamos a seguir teniendo el medio ácido y aquí va a haber otro rompimiento de ese segundo enlace pi. ¿Por qué? Porque se va a adicionar de nuevo el hidrógeno. Ese hidrógeno va a romper el enlace con el bromo, va a dejar los electrones y va a dejarnos al bromo como una especie con carga negativa, debido a que se queda con el electrón del hidrógeno. Este hidrógeno va a pasar a formar con una carga positiva un nuevo enlace carbono-hidrógeno, y en este caso pueden ocurrir dos posibilidades. Cuando revisábamos reacciones de alquenos, había nada más una posibilidad y había una regla, que los hidrógenos se iban a ir con el carbono que tuviera más hidrógenos. Pero para este caso esa regla no aplica y el hidrógeno se puede ir con cualquiera de los dos carbonos y entonces vamos a tener que la reacción se puede bifurcar, es decir, vamos a tener dos posibilidades de tener la reacción. Se dice que se forma de manera principal siguiendo la ley de Markovnikov, donde el hidrógeno se incorpora en el carbono que tiene mayor número de hidrógenos, y para este caso pues este tiene uno y este no tiene ningún hidrógeno, así que el hidrógeno se incorpora en este carbono. Como se rompe el doble enlace, este carbono rompe el enlace y forma un nuevo enlace con el hidrógeno del ácido, pero deja este otro carbono desprovisto de esa carga. Adquiere carga positiva, se forma de nuevo el carbocatión y hay una buena posibilidad de que se incorpore el bromo que quedó con el electrón adicional del hidrógeno. Se va a incorporar en ese carbono que está cargado, recordemos las reacciones ácido y base de Lewis, y vamos a tener en este caso un carbono que incorporó los dos bromos y a este se le conoce como un dibromuro geminal.
Pero vamos a tener otra posibilidad, que ese hidrógeno se incorpore al otro carbono, el carbono que no tiene hidrógenos, que es donde está unido ya el primer átomo de bromo. En ese caso, el carbocatión se va a formar entonces en el segundo carbono. Si tomamos en cuenta que este sería, bueno, un carbono principal porque ya tiene el átomo de bromo, este sería un carbono secundario. Se incorporaría el hidrógeno en el primer carbono que ya tiene el átomo de bromo, este nos quedaría con una carga positiva y con una buena probabilidad de recibir al siguiente bromo. Y en este caso vamos a formar otra especie y a esta se le va a conocer como un dibromuro vecinal porque están en carbonos que son vecinos. ¿Por qué aquí en este punto ya no era importante con cuál trabajáramos, con el cis o con el trans? Pues vemos que la reacción va a formar estas dos especies, una especie en donde los dos átomos de bromo se incorporaron al mismo carbono y otra especie donde los átomos de bromo se incorporaron en carbonos vecinos. Si nosotros hubiéramos seguido con este ejemplo, bueno, aquí tenemos el ejemplo del trans, si hubiéramos seguido con el cis, en realidad es poco relevante, porque como se rompe el siguiente doble enlace, el siguiente enlace pi, cuando tuviéramos las dos especies, en realidad ya no existiría la isomería cis y trans, porque el enlace sencillo permite el libre giro. Lo que sí van a existir son dos especies, una en donde los dos átomos de bromo están en el mismo carbono y otra donde cada uno de los átomos de carbono que estaban formando el triple enlace recibió un átomo de bromo. Hasta este punto, nosotros entonces podemos decir que de la adición de halogenuros de ácido a alquinos vamos a obtener al menos dos especies, una donde los dos átomos del halógeno se incorporan al mismo carbono y otra en donde se incorporan en los carbonos vecinos. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Qué les parece la reacción? Profe, yo tengo una duda. Dime, por favor. En la primera reacción es por no, o sea, en la que estamos ahorita, en esa, Arriba, la que ahí dice en la que es de la arriba. principal. Ajá. Se hace por la regla de Markovnikov, ¿verdad? Sí, porque el hidrógeno se incorpora en el carbono que tiene más hidrógenos, aunque pues en este caso solo sea uno, que es este de aquí. Y en el otro no tenemos que seguir esa regla, ¿o a qué se debe que el hidrógeno se une al bromo, donde está al carbono donde está el bromo? Es que aquí pasa algo, bueno, no me quiero meter en tantos detalles porque la reacción se vuelve todavía más complicada, pero cuando rompe el doble enlace el hidrógeno, esta carga positiva puede estar haciendo resonancia, puede estar en este carbono o puede brincar a este o puede brincar hasta el bromo. Y entonces como hay una deslocalización de la carga, en realidad no está tan claro que esta especie se quede con esta carga, sino que puede estar aquí a pesar de que tiene el hidrógeno incorporado, porque el bromo estabiliza hasta cierto punto la carga y permite que se incorpore otro bromo en el carbono vecino. Pero en realidad estas reacciones no siguen ya la regla de Markovnikov. Si nosotros en los casos anteriores no siguiéramos la regla de Markovnikov, todo el tiempo tuviéramos especies mezcladas, es decir, tuviéramos más de un producto al final de la reacción. Pero como en los casos de los alquenos sí siguen esa regla, tenemos nada más un solo producto. Para el caso de los alquinos ya no siguen la regla, sobre todo porque la carga se deslocaliza, porque ya hay una especie que puede soportar esa resonancia, como en este caso es el bromo. Y para el caso de los alquenos, pues nada más teníamos carbonos y entonces siempre seguíamos la regla de Markovnikov. Para este caso entonces ya no la vamos a seguir y vamos a tener que se forman las dos especies todo el tiempo. ¿Qué desventajas nos proporciona esto? Pues nosotros podemos estar tratando de controlar un proceso en el cual solo nos interese una de las dos especies y como en la reacción final vamos a obtener la mezcla, tendríamos que hacer un proceso de purificación para poderla separar. Lo que se hace en la mayoría de los casos es que se deja la mezcla y se trabaja con la mezcla, esperando que nosotros tengamos la especie principal que sea de nuestro interés, pero en realidad las reacciones ya son bastante difíciles de controlar. No existe una condición por la cual se obtenga prioritariamente uno o solamente uno. Siempre vamos a obtener la mezcla. Y esto provoca que estas reacciones se vuelvan un poquito más complejas y se vuelvan también difíciles de predecir y de controlar. Pero pues es lo que tenemos. No podemos hacer ninguna otra cosa, hasta el momento al menos.
Gracias, profe. Perdón. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Al momento de nosotros hacer las reacciones, ¿vamos a realizar ambos caminos o cuál le daríamos prioridad al principal? Se tienen que hacer los dos. Bueno. Sí. La reacción no es tan amplia, o sea, la reacción es sencilla. Si partimos desde acá, miren, inclusive cuando le estén haciendo, yo aquí les menciono que puede haber agua en el medio, de hecho hay agua siempre en el medio, pero si mejor ustedes no la quieren poner y enfocarse nada más en que es un medio ácido, yo creo que sería lo mejor. La reacción se vuelve más compleja si metemos al agua. Yo ya no quise poner los otros pasos en donde el hidroxilo ataca ahora al ácido, le quita el hidrógeno y libera el bromo, porque termina uno enredándose de más. Entonces, si ustedes inclusive quieren sacar este factor para poder explicar que la reacción se lleva a cabo nada más en condiciones ácidas, yo creo que también está bien. Al final de la reacción, ¿qué es lo que va a importar? Vamos a formar pues prácticamente un alcano con la incorporación de dos halógenos. Este primero, que es un dibromuro geminal, ¿cómo se llamaría? Dos dibromuro. Butanol. Es 2, es dibromo, ¿no? Ah, dibromo. Bueno, estoy escribiendo horrible. Dibromo. ¿Y cuántos carbonos hay? Hay 1, 2, 3, 4. Butanal. Es butano nada más. Butano. Alcano. Bueno, aquí ya lo escribí bien feo. Pero es 2 dibromo, butano. Nada más hay carbonos, ¿no? Bueno, no los pongo, pues este es un carbono, este es otro, este es otro. Este carbono pues debe de tener CH3, este tiene CH2, este no tiene ya más, este también debe de tener 3 hidrógenos. Había estado modificando ahorita la diapositiva para que aparecieran los carbonos, pero como se trabó esto y me tocó reiniciar, ahorita que la volví a abrir, pues no se guardó ningún cambio. Pero bueno, la voy a modificar de todos modos y la voy a subir a Moodle para que la tengan completa. Inclusive le voy a poner los nombres para que ya los tengan. En este caso, 2,2-dibromo-butano. Hay dos bromos incorporados en el carbono 2. Para este otro caso, bueno, si tenemos en cuenta que este es el carbono 1, este es el 2 y este es el 3, pues la diferencia sería nada más que uno de los bromos cambió de posición. Sería 2,3, sigue siendo dibromo y sigue siendo butano, ¿no? Se van a formar los dos. Realmente es complicado predecirlo. En la reacción, en el libro que yo consulto, que es el Witzel, dicen que este es un producto principal y que se puede obtener hasta en un porcentaje de un 80% y que este es un producto menor que siempre se va a estar obteniendo en las reacciones, pero en un porcentaje no mayor a 20%. Entonces, depende de qué tan bien llevemos a cabo la reacción, podemos obtener estos porcentajes. En un espacio ideal se obtendría 80 de este y 20 de este con menos probabilidades de que siga. O sea, la reacción, a pesar de que no sigue al pie de la letra la regla de Markovnikov, pues sí tiene una preferencia o cierta preferencia para este porcentaje. Obviamente estos son porcentajes teóricos. Cuando uno la lleva a cabo, en realidad no se obtiene todo este porcentaje. Los rendimientos siempre son menores, pero bueno, pues el libro nos predice esto. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Creo que no, profe. Ok, bueno, está grabándose, lo va a subir de todos modos ahí al canal, pero de todos modos, si no, le subo la diapositiva, pero la voy a corregir para que tenga los carbonos. Siempre es más fácil nombrarlos cuando vemos toda la estructura. Bueno, como parte de la adición de halogenuros, nada más hay que tener claro que bromo no es el único que se puede agregar, que siempre vamos a obtener dos productos y hay que recordar por ahí de repente que las condiciones son el medio acuoso. A pesar de que no hagamos nosotros la reacción con el agua, está presente. Este tipo de ácidos no se venden en condiciones de pureza tan alta. Lo más puros que llegan a vendérnoslo son al 35%. Me parece que el clorhídrico lo venden al 40%.
Entonces, pues siempre es más agua que ácido. Así que el agua también va a jugar un papel importante cuando llevemos a cabo la reacción. Bueno, este es el ejemplo más sencillo de una adición de un halogenuro de ácido a un alquino. Vamos a pasar a ver la siguiente reacción. En este caso es la incorporación de una molécula de agua, va a ser hidratación de alquinos. Vamos a tener en este caso, bueno, un alquino bastante sencillo, son 1, 2, son 3 carbonos. Déjenme poner el contador láser. Son 3 carbonos, tiene un triple enlace entre el carbono 1 y el carbono 2. ¿Cómo se va a llamar este? ¿2-butino? Nada más es butino, porque el triple enlace está entre el carbono 1 y el 2. O sea, puede ser N-butino o nada más butino. Pero bueno, 3 carbonos es but, tiene triple enlace, así que debe ser in, y como nada más son carbonos, pues termina en no, así que es butino. ¿Qué condiciones vamos a necesitar para llevar a cabo la reacción? Vamos a necesitar un reactivo especial, se conoce como acetoácido de mercurio. El nombre es medio complejo, pero pues no es la gran cosa. Este reactivo no es tan costoso, sí es bastante tóxico. Todos los derivados de mercurio son bastante tóxicos. Cuando se comenzó a trabajar con ellos, se trabajaba prácticamente sin ninguna condición de seguridad, pero las personas que hacían esta síntesis química, imagínense, todo el tiempo estaban expuestos a trabajar con mercurio. Después de 10 años, 15 años trabajando todos los días con el compuesto, pues un montón de enfermos de cáncer. Actualmente la reacción todavía se lleva a cabo en estas condiciones, no se ha encontrado otra más segura, pero pues sí se brindan condiciones de seguridad un poquito ya más adecuadas. El acetoácido de mercurio no es tan caro, se puede preparar directamente en el laboratorio a partir de una sal de mercurio. Se hace reaccionar cloruro de mercurio con ácido acético y se obtiene prácticamente puro el acetoácido de mercurio. Reacciona muy sencillo, se puede preparar, de hecho se recomienda prepararlo directamente antes de hacer la reacción para tenerlo fresco y evitar que se oxide. ¿Qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar ácido sulfúrico y vamos a necesitar agua, pues la reacción es de hidratación. ¿Y qué es lo que vamos a formar al final? Esta reacción se lleva a cabo para formar cetonas. Una cetona de 3 carbonos, ¿cómo se llama? Propanona. Propanona. ¿Es propanona o es acetona o es metilcetona? Es la cetona más sencilla de todas, ¿no? Es la que venden para quitar el barniz de las uñas y cosas así. Bueno, ¿cómo comienza la reacción? Vamos a tener nosotros a nuestro alquino y le vamos a incorporar el acetoácido de mercurio. El acetoácido de mercurio va a reaccionar directamente y va a romper uno de los enlaces tipo pi, porque el mercurio es bastante reactivo y como lo vamos a tener nosotros en medio ácido, ese medio ácido va a provocar que se protone. Así que este acetoácido, ya con una carga positiva debido a que está en condiciones ácidas, va a romper uno de los enlaces tipo pi y se va a formar un ion mercuronio. Esta va a ser una sal conjugada entre los dos carbonos que estaban formando el triple enlace. Vamos a conservar todavía el mercurio y vamos a conservar al ácido acético o al grupo acetoácido. ¿Qué es lo que vamos a ver? Como se forma un puente y una estructura bastante inestable con el mercurio con una carga positiva, vamos a ver un efecto de resonancia, donde la carga positiva va a estar virando entre los carbonos que están todavía formando un enlace sigma y un enlace pi y el mercurio. Se va a aprovechar esta condición para la incorporación de una molécula de agua. La molécula de agua se va a incorporar de manera total en cualquiera de los dos carbonos que estén reaccionando. En este caso, bueno, yo digo que en cualquiera, pero en realidad la reacción sí va a ser un poco selectiva y la molécula de agua se va a incorporar en el carbono que posea menos hidrógenos. En el caso de carbonos equivalentes se puede incorporar en cualquiera de los dos, pero para este caso se va a incorporar en este carbono que es el que puede tolerar más fácilmente la carga positiva. Si la carga positiva estuviera de este lado, normalmente se desprende el hidrógeno para estabilizar la carga, pero como de este lado no se puede desprender todo ese grupo metilo,
se encuentra preferentemente en este carbono, es decir, un carbono que tiene menos hidrógenos. Se va a incorporar la molécula de agua y se va a romper ese puente con el carbono que recibe. Perdón, se va a romper ese puente con el carbono que recibe la molécula de agua y vamos a tener una molécula intermedia. Vamos a tener toda esa molécula de agua incorporada en ese carbono y por el otro lado vamos a tener todavía a ese mercuronio incorporado. ¿Qué es el primer paso de la reacción? Vamos a ver la salida de un átomo de hidrógeno. ¿Por qué? Para estabilizar la carga positiva que adoptó la molécula de agua una vez que se incorporó al carbono, va a haber un rompimiento en el enlace hidrógeno-oxígeno. El hidrógeno va a salir con una carga positiva debido a que se va a ir y va a dejar sus electrones para estabilizar la carga. En este momento vamos a tener ya la incorporación aquí de un hidroxilo, pero todavía vamos a tener presente el acetoácido. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a interferir una molécula de ion hidróneo que se formó por la salida de ese hidrógeno. Bueno, también recordemos que las condiciones son ácidas, así que ese ion hidróneo se va a estar formando de manera espontánea. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a ver la incorporación de un nuevo átomo de hidrógeno cedido por ese ion hidróneo. Cuando entre el átomo de hidrógeno se va a romper el doble enlace o el segundo enlace tipo pi que tenía nuestro alquino original. ¿Y qué es lo que vamos a ver a continuación? Bueno, se va a incorporar de nuevo ese hidrógeno y se va a incorporar en el carbono que posea más hidrógenos. Vamos a ver que el carbono que tenía el hidroxilo se va a protonar y vamos a ver la formación aquí entonces de un nuevo ion mercuronio. ¿Qué es lo que va a pasar? Ese ion mercuronio va a perder estabilidad debido a que uno de los carbonos ya adoptó una carga positiva, va a ceder los electrones y lo vamos a ver salir de nuevo pero con una carga negativa. Con una carga positiva, perdón, debido a que cuando salga va a dejar sus electrones para estabilizar la carga. Una vez que el ion mercuronio sale, va a reformar el doble enlace. O sea que no importa que hubo una hidrogenación, cuando normalmente las hidrogenaciones se dan es porque va a haber la ruptura de un enlace tipo pi. En este caso hubo una ruptura inicial del enlace tipo pi, se formó un carbocatión, pero con la salida del mercuronio o del acetoácido de mercurio, ya en este caso ya protonado, vamos a ver que se va a reformar el doble enlace, pero no se va a reformar durante mucho tiempo, debido a que va a haber una nueva hidrogenación. Y esta nueva hidrogenación, producto de nuevo de que el ion hidróneo va a ceder hidrógenos, va a provocar de nuevo la ruptura del doble enlace que había reformado la salida del acetoácido. Se va a volver a romper ese doble enlace y la incorporación del hidrógeno va a seguir la regla de Markovnikov. Se va a incorporar en el carbono que posea más hidrógenos y en este caso ya vemos que este carbono ya recibió dos hidrógenos adicionales cedidos del ion hidróneo. Se va a formar de nuevo este enol, que es un carbocatión, y vamos a ver que para estabilizar la carga se va a formar el grupo ceto. ¿Cómo se va a formar? Va a salir de nuevo este hidrógeno, dejando sus electrones para poder estabilizar la carga, y mediante un fenómeno de resonancia, este hidrógeno va a salir de la reacción, va a dejar sus electrones y va a provocar que el oxígeno forme un doble enlace con el carbono para finalmente formar la cetona. ¿Qué detalles vemos de la reacción? Pues uno interesante, al menos el más interesante de la reacción. Vemos la ruptura del doble enlace por el ataque del hidrógeno, es decir, por la hidrogenación, pero con la salida del acetoácido de mercurio vemos que el doble enlace se reforma, pero como las condiciones son en medio acuoso y en medio ácido, vemos de nuevo la ruptura del doble enlace, siguiendo la regla de Markovnikov por la nueva hidrogenación, la formación de un enol y finalmente la formación de la acetona para poder estabilizar la carga, producto de que hubo una deshidrogenación de este grupo hidroxilo. Esta reacción ya es bastante más compleja que la anterior. Vemos la salida y la reincorporación de un doble enlace, vemos una ruptura adicional por un reactivo que no habíamos manejado hasta el momento y vemos que no se incorpora ninguna otra molécula de agua. En este caso quizá podría ser sencillo que se adicionara otra molécula de agua y se formara un diol, pero no pasa. En realidad la reacción se estabiliza al final formando la acetona. Lo único que hacemos es mover uno de esos enlaces pi, ¿verdad? Se forma un nuevo enlace pi entre el carbono y el oxígeno. Pero en la reacción global,
¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Yo entiendo que esta ya es bastante más compleja. ¿Siempre se va a hacer en ácido sulfúrico o puede ser cualquier otro ácido? No, normalmente se escoge hacerlo con ácido sulfúrico. Lo que pasa es que hay detalles, ¿no? El ácido sulfúrico es bastante barato. Se puede aprovechar aquí ácido fosfórico. De hecho, yo la he hecho con ácido fosfórico, pero el ácido fosfórico, lo más puro que lo venden es al 90% y sulfúrico lo venden al 96%, y entonces eso te da bastante ventaja, sobre todo a la hora de hacer el balance de la reacción. Ácido sulfúrico es de los ácidos más puros y de los más concentrados que venden, entonces no es tan caro. Por eso casi siempre cuando se busca formar iones hidronio se elige adicionarle ácido sulfúrico. Este paso de la formación del hidronio con el ácido sulfúrico ya lo habíamos revisado cuando checamos algunas reacciones de alquenos. Por eso es que, bueno, aquí ya decidí no ponerlo, y pues aunque aparece de repente el hidronio por sorpresa, pues yo espero que ustedes recuerden que como estamos en medio ácido, este hidronio se va a estar reformando siempre que el medio ácido le esté proporcionando esos protones. ¿Qué es lo que vemos en la reacción? Bueno, al final vemos que este carbono, ¿cuántos hidrógenos incorporó? Tenía uno nada más adicional, y al final vemos que incorpora otros dos, pero esos dos, aunque vemos que provienen de un ion hidronio adicional, en realidad vemos que son de esta molécula de agua. O sea, al final, aunque tenemos el medio ácido que está proporcionándonos el hidronio, se reforma al final por la salida de estos dos hidrógenos. Obviamente no son directamente estos los que se unen a este carbono, pero si checáramos al final nosotros el balance de materia, veríamos que ese ácido en realidad solo está, pues digamos, energizando a esa molécula de agua para que la reacción prosiga, pero es la primera molécula de agua directamente, o podríamos decir que este oxígeno se mantiene al formar el doble enlace, y estos dos hidrógenos se incorporan en este carbono. Así que el balance de materia incorpora nada más una sola molécula de agua. Y esos elementos ya se reparten. Un carbono se queda con el oxígeno y otro carbono se queda con los dos hidrógenos. Aquí vemos mucho movimiento y muchas salidas, pero en realidad solamente es una molécula de agua la que se incorpora. Aquí están los dos hidrógenos, y pues aquí vemos el oxígeno nada más y esta última salida del hidrógeno. ¿Cómo ven? ¿Alguna duda? ¿Está más difícil? ¿Está medio enredosa? Debemos de agradecer que solo se forma un producto, así que pues ya es ventaja. Sí está algo complicada, profe. Sí, Habrá estas que ya ver de son, nuevo la clase. es que son más detalles, pero en realidad, ¿qué es lo que debemos de cuidar siempre? ¿Dónde van los electrones? ¿Qué especies se forman? Y en realidad, pues yo espero que no se complique tanto. Lo más interesante que a mí me parece es la salida del acetoácido, y que cuando sale se forma de nuevo el doble enlace. Son detalles de la reacción que hay que ir cuidando, pero en realidad es bastante intuitiva, salvo este paso quizás, porque uno esperaría que este saliera y que inmediatamente se incorporara el otro hidrógeno, pero los pasos son un poco más detallados. Al final también se recupera prácticamente todo. Mediante un proceso de separación, con un embudo de separación, se puede separar muy fácilmente. Se le adiciona nada más un poco de sodio para formar acetato de sodio, y el mercurio precipita. Así que se puede separar muy fácil al final. Los demás pasos, ¿qué les parecen? Está la reacción sencilla, está un poquito compleja en el sentido de cuántos pasos da. Si la vemos desde el principio, pues en realidad desde un alquino a una acetona no veríamos por dónde se podría incorporar ese oxígeno nada más. ¿Cómo es que elige ese carbono? ¿Por qué no elige el otro? La reacción se vuelve inestable. Pero bueno,
¿Dudas, comentarios? ¿Necesitan practicar? Sí, profe, definitivamente lo último. Necesitan práctica, sobre todo eso. Miren, voy a subir una tarea a Moodle voy a subirles un par de alquinos para que hagan la hidratación y hagan la adición de halogenuros. Yo creo que con 2 alquinos está bien, para que hagan paso a paso, vayan viéndola ustedes y pues vayan viendo ahí qué dificultades técnicas pueden tener, sobre todo porque pues esta es la más sencilla, solamente son 3 carbonos, pero vamos a ver cómo se ve la reacción ya con un alquino más grande o con un alquino más complejo. A los alquinos les vamos a hacer las 2 reacciones. Sí, las 2 reacciones. Voy a subirles nada más 2 alquinos para que pues hagan 2 de hidratación y 2 de halogenación. Sobre todo es para que practiquen, ¿eh? Este tipo de reacciones es pura práctica. Hay que agarrar la libreta y empezar a hacerlas. Y si uno se equivoca, pues no pasa nada. Pero esto es muchísima práctica. Hay que hacer las rayas ahí en la libreta, aunque queden medios feos, pero pues qué importa, son para ustedes. Hay que intentarlo, hay que equivocarse. Ya cuando ustedes lo hagan van a ver que van a tener más dudas y pues ya me preguntan y lo resolvemos muy rápido. Pero bueno, les voy a encargar entonces eso. Ahorita les subo los nombres de los 2 alquinos, van a ser alquinos sencillos y pues vamos a dejar la siguiente reacción para mañana. La siguiente reacción es la reducción de alquinos. Esta reacción es todavía un poquito más complicada y más enredosa. Esta la vamos a dejar para mañana, la vamos a discutir toda la clase y pues sería todo entonces por el día de hoy. Ya el día de mañana revisamos la última, que es reducción. La reducción ocupa sodio y se forman al final 2 productos y pues está ya un poquitito más compleja que estas otras 2. Así que le vamos a dedicar mejor el día de mañana nada más a esa. Y ahorita les voy a dejar nada más la pequeña tarea para que practiquen las 2 que vimos hoy. Profe, ¿podría subir las diapositivas a Moodle, por favor? Sí, mira, déjame, las acabo de corregir, ¿no? Para ponerle los carbonos y ahorita las subo. Sí, está bien, gracias. Ok, bueno, si no hay más dudas, le vamos a dejar entonces ya aquí por hoy. Les voy a subir esa pequeña tarea para que practiquen. Y el día de mañana vamos a ver la otra reacción, que es la reducción. Ok, profe.